Buenos días, iglesia. El Señor les bendiga a todos ustedes en esta mañana. Le voy a pedir el favor a cada uno de ustedes que me acompañe a Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16 es el pasaje que estaremos exponiendo en esta mañana. No vamos a hacer lectura del texto completa nuevamente, pero básicamente el texto, como ustedes ya lo pudieron entender cuando se hizo la lectura, trata acerca de la nación de Israel en un momento de su historia cuando soberanamente Dios los lleva al desierto y ellos empiezan a sentir hambre porque no hay nada que comer. El Señor los lleva a esa situación y ellos de manera orgullosa y de manera grosera murmuran contra Moisés y murmuran contra Dios. El texto claramente afirma que esas murmuraciones no son contra Moisés sino contra Dios mismo. Pero lo que sorprende no es el pecado de Israel, lo que sorprende no es la murmuración de Israel. Lo que sorprende es la respuesta que Dios le da a este pueblo orgulloso y murmurador, que no estaba satisfecho con Dios ni con la voluntad de Dios para ellos. Vemos que Dios en este texto les provee milagrosamente un pan físico, pero un pan milagroso que descendía directamente de la mano de Dios desde el cielo. Entonces, hermanos, con eso en mente vamos a orar al Señor y pidámosle que nos dirija en esta mañana, que nos dé su gracia para que podamos comprender la enseñanza que Él quiere dejar en nuestros corazones a través de esta narración que el Señor ha registrado en su palabra. Padre Santo, en esta mañana queremos darte toda la gloria, Señor, toda la alabanza, todo el honor, Dios, porque no tenemos ninguna razón para desconfiar de tu bondad. No tenemos ninguna razón para desconfiar de la gracia y la misericordia, Señor, que tú nos has dado en Cristo Jesús. No tenemos ninguna razón, Señor, para estar insatisfechos contigo ni con la voluntad tuya para nosotros, Señor. En esta mañana, Señor, aprenderemos de que nosotros podemos estar insatisfechos, podemos tener falta de contentamiento en ti, pero sabemos que tú eres la fuente y la provisión de toda verdad y de todo gozo para nosotros, Señor. Hoy nos gozamos porque podemos venir delante de ti a escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, que hoy seamos bendecidos. Te ruego que hoy nos coloquemos todos debajo de tu palabra, Señor, para humillarnos delante de ti, para ser exhortados, para ser animados por tu verdad, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, que selles esta palabra en cada uno de nuestros corazones y que no seamos los mismos, Señor, sino que veamos a Cristo de una manera distinta a partir de hoy, Dios. Que a ti sea toda la honra y toda la alabanza, Señor. Amén y amén. Quiero, mis hermanos, que ustedes se imaginen que ustedes ven a un niño en la calle, un niño sucio, enfermo, con llagas en su cuerpo, y usted cada vez que sale de su casa lo ve. Usted, cuando va al trabajo, cuando va a comprar algo, usted ve a ese niño y siente misericordia por él. Usted lo ve sucio, lo ve desamparado, y usted decide acogerlo, usted decide adoptarlo como su hijo. Quiero que se imagine que usted lo lleva a su casa, usted lo baña, usted lo limpia, sana sus heridas, usted lo alimenta, usted lo viste con lo mejor que usted tiene. Después usted va a la notaría, hace todo el proceso legal para adoptar a este niño como su hijo. Usted le da su apellido, usted le demuestra un amor incondicional a este niño. Usted no solamente lo llevó a su casa, no solamente le dio su apellido, sino que lo presenta delante de toda su familia y le dice: este es mi hijo, al que yo he decidido amar a partir de este momento. Y quiero que imagine que usted hace hasta lo imposible por transformar la vida de ese niño que antes estaba en la calle y no tenía ninguna esperanza, ahora hace parte de su familia, se sienta con usted a la mesa, usted le lee cuentos en las noches, usted lo hace su hijo. Pero quiero que imagine que ese niño de un momento a otro se empieza a rebelar contra usted. Ese niño empieza a decirle: yo a usted no le dije que me sacara de la calle, yo a usted no le dije que me diera su apellido, ni le dije que me sentara en su mesa, ni siquiera le dije que me leyera cuentos en las noches. Todo el amor que usted me está dando, toda la misericordia que usted me está dando, yo no le exigí que me lo diera. Yo quiero que usted se pregunte: ¿qué haría con ese niño? ¿Cuál sería su respuesta?
¿Cuál sería su reacción ante esta muestra de descontento, ante esta muestra de insatisfacción, ante esta muestra de rechazo hacia toda la bondad y todo el amor que usted le ha manifestado a ese niño? Estoy seguro, mis hermanos, que cada uno de nosotros rechazaría esta actitud. Estoy seguro que cada uno de nosotros, en el peor de los casos, cogería una maleta y le diría a ese niño: vete. Si es lo que tú quieres, vete, porque yo no estoy obligado a darte nada de lo que te he dado. Mis hermanos, afortunadamente, aunque esa sea nuestra reacción, no es la reacción de Dios acerca de nosotros cuando nosotros demostramos la misma actitud hacia con Él. En el texto que nosotros tenemos delante de nosotros, Israel era ese niño rebelde que Dios redimió con gran poder, pero que le respondió a Dios de una manera grosera y una manera pecaminosa. Se rebeló contra Dios. Dios los redimió de Egipto con gran poder, con su gran mano poderosa. Los levantó de esa esclavitud en la que ellos estaban. Dios demostró su poder y su misericordia a estirar su mano, a extender su mano a Egipto y arrancar a Israel de esta nación que la tenía esclava a causa del pacto y las promesas que él había hecho a Abraham. Israel sale de Egipto con gran gozo y con gran alabanza. Eso es lo que vemos en el capítulo 15. Israel levanta sus manos al cielo, levanta sus ojos y agradece a Dios por la gran redención que Él le ha dado. Pero no pasa mucho tiempo en que Él haya sido liberado de Egipto, que haya levantado sus manos para alabar a Dios y que ellos empiecen a murmurar contra Dios. Ellos están en una situación en medio del desierto donde no tienen comida. Y Dios los lleva a esa situación y ellos empiezan a murmurar porque no tienen comida, empiezan a culpar a Dios porque se sienten desamparados y empiezan a dudar de la buena voluntad de Dios para ellos en medio del desierto. Pero lo interesante, mis hermanos, no es que Israel haya murmurado. Vemos a través de todo el Antiguo Testamento que Israel fue un hijo rebelde. Israel fue un hijo desagradecido, fue un hijo pecaminoso, fue un hijo que no valoró la gracia de Dios. Pero lo sorprendente en esta narración de Éxodo capítulo 16 es la respuesta de Dios ante la murmuración, la insatisfacción y el descontento de Israel con su Dios. Lo que sorprende es que Dios no los deja en esa condición, sino que les provee de manera milagrosa un pan celestial, un pan que desciende del mismo trono de Dios para alimentar a este pueblo pecador y murmurador delante de Dios. Mis hermanos, estoy seguro que nosotros también hemos murmurado contra Dios. Estoy convencido de que nosotros nos hemos portado mal contra Dios. Nos hemos acercado a la presencia de Dios y hemos murmurado contra Él porque no estamos contentos con su voluntad e incluso no estamos contentos con nuestro Dios. Algunos de ustedes pensarán que esa no es su situación, pero la verdad es que todos murmuramos. Quiero que hoy, hermanos, pensemos en que Dios no nos quiere dejar en este pecado. Dios tiene un tratamiento, una cura, tiene un diagnóstico y tiene un proceso para sanar eso en nuestro corazón. La murmuración que hay en nuestro corazón va a ser tratada por Dios. Él no nos dejará insatisfechos, Él no nos dejará descontentos. Él va a tratar ese pecado en cada uno de nosotros. El pan que Dios proveyó a Israel era un pan celestial, un pan milagroso, pero no era simplemente un pan y no apuntaba simplemente a ser un pan cualquiera, sino que tenía un propósito mayor. Ese pan representaba a nuestro Señor Jesucristo, que satisface las necesidades de nuestra alma, satisface el hambre espiritual que hay en cada uno de nosotros. Y es por eso, mis hermanos, que el título de mi enseñanza en esta mañana es Jesús, el pan del cielo. Esa es mi enseñanza para ustedes, mis hermanos, y el mensaje que quiero dejar en sus corazones en esta mañana es muy sencillo. No murmuremos contra Dios porque Él nos ha provisto el pan del cielo. No murmuremos contra Dios porque Él nos ha provisto el pan del cielo. Y ese es el mensaje para ustedes, mis hermanos. Y vamos a dividir nuestro texto para ver este mensaje en dos partes. En primer lugar, veremos la murmuración del pueblo y en segundo lugar, veremos la provisión de Dios. Vamos, hermanos, allí a Éxodo capítulo 16 y veamos nuestro primer punto, la murmuración del pueblo. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin.
que está entre Elín a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían, los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Hermanos, Israel murmuró de una manera terrible contra Moisés y contra Dios. Más adelante veremos que la murmuración realmente fue contra Dios. Y sé que algunos de ustedes dirán, yo nunca me imaginaría haciendo esto que Israel hizo. Pero quiero decirles, hermanos, que la murmuración no es solamente decir con nuestras palabras que estamos descontentos contra Dios. La murmuración también significa que nuestro corazón está descontento, aunque no se pronuncie en palabras, está descontento con Dios y con su voluntad para nosotros. La murmuración es un estado emocional y espiritual de insatisfacción con Dios y su voluntad para cada uno de nosotros. Es un descontento, es falta de contentamiento en el corazón con Dios y con su voluntad. Todos nosotros, hermanos, hemos murmurado contra Dios. Todos nosotros hemos levantado nuestra voz en descontento cuando la situación en la que estamos no se acomoda a las expectativas que nosotros quisiéramos tener. El pecado de la murmuración no solamente se manifiesta en lo que decimos, sino también en lo que sentimos y en lo que pensamos en nuestro corazón. El pecado nace en nuestro corazón y es por eso que Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Hermanos, la murmuración, la insatisfacción, el pecado de insatisfacción y descontento con Dios y con su voluntad nace en nuestro propio corazón. Allí es donde nace este pecado. Y quiero que vayamos al versículo 3, donde vemos dos cosas que este pecado va a producir en nuestro corazón. El versículo 3 de Éxodo 16 dice, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Ellos estaban deseosos de volver atrás. Esa insatisfacción que había en su corazón con Dios y con su voluntad los estaba tentando a volver hacia atrás. Les estaba haciendo dudar de que algo bueno vendría en el futuro en manos de Jehová. Ellos preferían la opresión de Faraón y no la gracia de Dios. Ellos estaban tentados a volver atrás. Eso es lo que nos enseña el versículo 3 en su primera parte. Pero en su segunda parte, el versículo 3 nos enseña que ellos estaban tentados a olvidar la gracia de Dios que ya habían recibido. El versículo 3 dice al final, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ustedes recordarán que Dios sacó a Israel a través de las plagas que derramó sobre Egipto y les prometió llevarlos a una tierra que fluye leche y miel para adorar a Jehová, para ser bendecidos por Jehová, para ser hechos pueblo de Dios. Y ellos en este momento estaban dudando de la buena voluntad de Dios, de la gracia que habían recibido y habían olvidado los milagros que habían recibido días antes. Habían olvidado que Dios había abierto el mar para llevarlos y rescatarlos. La murmuración, mis hermanos, había hecho que Israel deseara y hubiera sido tentado a volver atrás y también estaba dudando de Dios mismo. La murmuración es un pecado terrible que nace en nuestro corazón cuando no reconocemos que Dios está haciendo grandes cosas para nuestro bien. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que somos hechos hijos de Dios. Pero ellos estaban dudando y puede que tú también estés dudando, hermano. Puede que en este momento tú tengas alguna situación donde tú estés dudando de la buena voluntad de Dios. Tú miras hacia afuera y ves que los incrédulos están siendo prosperados. Tú miras hacia afuera y ves que aquellos que se portan mal, que pecan contra Dios, que levantan su puño contra Él, ellos están siendo bendecidos. Y tú, que has tratado de vivir en obediencia, no estás recibiendo las bendiciones que sabes que la palabra de Dios promete para ti. Hermanos, la murmuración es un pecado que debemos evitar.
nos tienta a volver atrás, nos hace olvidar de la bendita gracia de Dios. Y es por eso que el salmista dice allá en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y agrega, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, es vital que nosotros recordemos las promesas de Dios. Es vital que nosotros recordemos la gracia de Dios para que el pecado de la murmuración no gane terreno en nuestros corazones. Hermanos, nosotros todos los que estamos aquí y los que estamos viendo esa transmisión somos pecadores, somos murmuradores por naturaleza. No estamos contentos con lo que estamos recibiendo de Dios. Nuestras expectativas con lo que Dios debería hacer y en el lugar en el que nos encontramos nos hacen sentir insatisfechos con la voluntad de Dios. Nos hacen sentir insatisfechos con lo que Dios está haciendo. Pero quiero decirte en esta mañana, mi hermano, que Dios no se equivoca contigo. Lo que Dios te ha dado y en la situación en la que te ha colocado es la situación que va a llevarte a crecer y va a llevarte a madurar en Cristo. No tienes que murmurar contra Dios, no tienes que estar insatisfecho con Él, porque Él te ha provisto el pan del cielo. Hermanos, yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo. Yo no sé cuál es la situación que te tiene descontento. Yo no sé cuál es el pensamiento que está dominando tu corazón. Yo no sé qué es lo que está allí rondando y que te está robando el gozo, que te está robando el contentamiento. Yo no lo sé, hermano, pero sí sé algo, y es que Dios va a tratar con ese pecado en tu vida. Él no te va a destruir, Él no te va a excomulgar, Él no te va a mandar al mundo ni te va a rechazar, pero va a tratar con ese pecado porque Él desea que tú encuentres tu satisfacción solamente en Dios. Y esto, mis hermanos, nos lleva al siguiente punto. Ya vimos la murmuración del pueblo, ahora vamos a ver la provisión de Dios para este pecado. Acompáñenme, hermanos, al versículo 9. La provisión de Dios. Nosotros podemos murmurar y lo hacemos, hermanos, pero Dios ha provisto para nosotros el pan del cielo, y eso es lo que trata este segundo punto. Dios hubiera podido destruir a Israel en el desierto. Tenía todo el derecho para hacerlo. Él es el Dios soberano. Él es el Dios fuerte y temible. Y también puede destruirnos a nosotros, pero ha hecho una promesa, hermanos, de que nada nos arrebatará de sus manos. Pero el pecado sigue en nuestros corazones. Y quiero que leamos los versículos 9 al 15 para que veamos cómo Dios respondió a Israel y cómo Dios demuestra su gracia y su misericordia. Versículo 9 dice, y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube, y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando cesó el rocío y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Hermanos, qué misericordioso es Jehová. Qué grande es su gracia para nosotros. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestro descontento, Él no decide rechazarnos. Él no decide derramar su ira sobre nosotros, sino que Él es misericordioso. Él hubiera podido destruir a Israel, pero no lo hizo. Él demostró su gracia, demostró su misericordia, a pesar de que ellos pecaron de esta manera tan terrible contra Él. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Eso dice el Salmo 103, versículo 8. Nuestro Dios es un Dios misericordioso, que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, pero que es lento para la ira. Él es lento, Él es grande en misericordia. Él no se satisface en destruir a sus hijos. Él quiere llenarlos de gozo, Él quiere llenarlos de satisfacción. Él quiere que experimenten en Él la satisfacción de sus almas, porque no hay otra manera y no hay otro lugar. Nuestro Dios
es grande, mis hermanos. Él les dio el pan del cielo. Eso es lo que dice los versículos 9 al 15. Israel experimentó la gracia de Dios. Pero debemos tener cuidado aquí, porque es que Jehová no estaba siendo un padre alcahueta. Israel, como su hijo, no estaba diciendo tenemos hambre, y Dios corriendo, tranquilo hijo mío, te voy a dar pan, como si Dios estuviera alcahueteando su pecado, como si Dios estuviera aprobando su pecado, y como si Dios tuviera temor de que Israel murmurara. No, Dios estaba en todo su derecho de destruirlos. Dios estaba en todo su derecho de derramar su ira, y lo hizo a través de la historia de Israel. Pero por causa de su fidelidad, y por causa de su gracia, y por causa de su misericordia, decidió no destruirlos en este momento. Mis hermanos, Israel no recibió el pan del cielo, el maná, no lo recibió porque Dios quisiera alcahuetear su pecado, sino que lo recibió porque Dios tenía un propósito mayor al proveerles de forma milagrosa este pan. ¿Cuál es ese propósito? ¿Por qué Dios permitió esta situación? ¿Por qué Dios permitió que Israel estuviera en esta situación de murmuración, de hambre, y que esta hambre los llevara a murmurar contra Dios? ¿Por qué lo hizo? Bueno, mis hermanos, encontramos en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, un comentario inspirado del mismo Moisés acerca de esta situación. Dice la palabra de Dios, lo leo para ustedes: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Y aquí agrega el propósito: para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanos, el maná milagroso en el desierto tenía un propósito mayor de revelar la necesidad que había en el pueblo de Israel de tratar con ese pecado. No era un acto alcahueta de Dios diciendo tranquilos, tomen el pan, sino que Israel estaba siendo llevado por Dios al ver este pan y a ser sacados de sí mismos y colocar sus ojos en ese Dios que de manera graciosa, de manera misericordiosa, de manera bendita y humilde estaba derramando su gracia sobre este pueblo. Mis hermanos, el maná era una muestra de la gracia de Dios y de la provisión de Dios para el pecado de Israel. Israel sintió hambre y necesitaba ser saciado físicamente, pero esa no era la intención de Dios. Dios sabía que había un hambre muchísimo más terrible, había un hambre muchísimo más peligrosa que el hambre física. Ellos podían morir por el hambre en el desierto, pero había un hambre que los haría morir eternamente en el infierno bajo la ira de Dios, y era el hambre espiritual que ellos tenían por causa del pecado, por no ser satisfechos por Dios, porque estaban insatisfechos con su Dios, porque no tenían contentamiento con su Dios. Ellos necesitaban ser saciados en su corazón. Ellos necesitaban ser llenos en su corazón. Ellos necesitaban ser llevados a una nueva experiencia con Dios, porque ellos dudaban de Dios, dudaban de la buena voluntad de Dios, dudaban de la bondad, la misericordia y la gracia de Dios para sus vidas, y necesitaban ser tratados en ese punto, en este momento de su historia. Israel necesitaba ser saciado en el corazón como nosotros necesitamos ser saciados en nuestro corazón. El pan que Dios proveyó en el desierto apuntaba a una realidad muchísimo mayor, una necesidad, un hambre muchísimo más grande que cada uno de nosotros sufrimos cuando no experimentamos contentamiento y gozo con la voluntad de Dios. Mis hermanos, ese pan glorioso y bendito, ese pan milagroso, no era un pan físico. Pero Israel tenía que mirar ese pan y decir: el pecado nuestro ha hecho que Dios provea este pan de manera milagrosa. Y ellos debían mirar hacia la provisión de Dios por el pecado de Israel. Ellos debían mirar hacia el Mesías que el mismo Moisés iba a escribir un tiempo después. Ellos debían mirar hacia el futuro, hacia el pan que es Cristo Jesús, para satisfacer el hambre espiritual de esta nación que en este momento no estaba experimentando gozo en su Dios. Mis hermanos, este pan del que estamos hablando es Jesucristo. Él es el pan del cielo, y por eso quiero que me acompañen a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Vamos a ver, hermanos, otro comentario inspirado por el Espíritu Santo acerca de este texto que estamos exponiendo en esta mañana. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a hablar de qué trata este texto de Éxodo
16. El versículo 31 dice, en Juan 6, porque nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le responde a estos hermanos, a estas personas que estaban preguntándole, y les dice de la siguiente manera, versículo 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mis hermanos, Jesucristo es la provisión de Dios para el hambre espiritual que nosotros sentimos. La insatisfacción que nosotros tenemos, sea material, emocional, espiritual, sea cual sea la insatisfacción, sea cual sea la murmuración que nosotros tenemos, va a ser tratada cuando nosotros seamos alimentados por el pan que descendió del cielo para dar vida al mundo. Mis hermanos, Jesucristo es el pan que Dios ha provisto para nuestra necesidad del pecado, para nuestra necesidad de contentamiento, para nuestra necesidad de gozo. Él, y nada más que Él, es la provisión de Dios. Pero la primera pregunta que debemos hacerle a nuestro texto aquí en Juan capítulo 6, espero que ninguno haya cerrado su Biblia, allá en capítulo 6 de Juan, la primera pregunta que debemos hacerle al versículo 31 ¿fue real lo que ocurrió en este momento histórico? Bueno, estos hermanos, estos fariseos estaban diciendo, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo os dio a comer. Eso era completamente cierto, lo acabamos de leer en Éxodo 16. Pero Jesús da una respuesta inusual y nosotros debemos preguntarnos por qué Jesús da esa pregunta, da esa respuesta. Versículo 32 dice, de cierto os digo que Moisés no les dio el pan del cielo. ¿Cómo así, Señor? Si nosotros vimos descender ese pan del cielo, nosotros comimos, nuestros padres comieron en el desierto ese pan. Y Jesucristo le dice, no, ese no era el pan verdadero. El pan verdadero que Dios les da y que desciende del cielo es el pan que da vida al mundo, de acuerdo al versículo 33. Mis hermanos, la intención de Dios en este punto de la narración de Israel era demostrarles que ellos necesitaban algo más que ser alimentados en su vientre. Ellos necesitaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos necesitaban probar la misericordia de Dios. Ellos necesitaban tener una relación con Dios a través del Mesías prometido. Ellos necesitaban ser alimentados por el Cristo que alimenta el alma, y que el que es alimentado por ese Cristo, el que come ese pan, jamás tiene hambre. Israel comió ese pan en el desierto, pero murió y pereció, y muchos de ellos fueron al infierno. Pero aquellos que probaron el pan del cielo, aquellos que probaron a Cristo, nunca tuvieron hambre y fueron satisfechas sus almas, porque reconocieron que ese pan representaba al verdadero pan que Dios iba a proveer para la sanidad de todos aquellos que confiaran en Él. Vamos a Éxodo 16 nuevamente, mis hermanos. Jesucristo es el pan del cielo. Y Dios es consciente que nosotros estamos insatisfechos por alguna situación en nuestro corazón. Y Él nos da ese pan del cielo para que seamos satisfechos en Él y solo en Él. Veamos el versículo 6 y veamos qué busca Dios al proveer para nosotros este glorioso pan en Jesucristo. Éxodo 16, versículo 6 dice que Él nos da el pan del cielo para que recordemos que Él nos ha redimido. Versículo 6 dice lo siguiente: entonces dijeron a Moisés y a Aarón y a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Hermanos, la murmuración les hizo olvidar a Israel de dónde Dios los había sacado, pero el pan del cielo, Cristo Jesús, les haría recordar que Dios era el que los había redimido con mano poderosa de Egipto. Y a nosotros, a nosotros, hermanos, el Señor también nos recuerda que nosotros debemos saber y tener certeza de que Él es el que nos ha redimido. Debemos recordar, como lo decía el salmista, quién es el que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, quién es el que nos ha provisto en Jesucristo la redención que nuestras almas necesitan, quién es el que quiere satisfacer nuestras almas con el pan del cielo. Pero el versículo 12,
dice que no solamente Dios nos da el pan del cielo para que recordemos que Él nos ha redimido, sino que también nos da el pan del cielo para que recordemos que Él es nuestro Dios. El versículo 12 lo dice: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mi hermano, Dios quiere tratar con este pecado en tu corazón. Mira, yo no sé cuál es la situación, yo no sé cuál es la condición que tú estás viviendo, pero Dios quiere tratar en esa mañana contigo. Dios quiere que tú quites tus ojos de tu situación y lo coloques en Cristo, porque nada puede reemplazar la provisión de Dios para tu alma. Nada puede reemplazar la provisión de Dios para que tu alma sea satisfecha y encuentre gozo solamente en Él. Hermanos, el pan del cielo nos recordará que Dios es nuestro Redentor y nos recordará que Él es nuestro Dios que nos cuida, nos protege. Él tiene cuidado de nosotros. Así como ese hombre recogió a ese niño de la calle, así Dios nos ha recogido del mundo, nos ha redimido, nos ha vestido con ropas de justicia, nos ha dado su apellido, nos ha presentado como sus hijos, como parte de su familia, y quiere satisfacer nuestras almas en Cristo, porque solamente en Él pueden ser satisfechas. Quiero, hermanos, que pensemos por un momento lo que pasa, por ejemplo, cuando cuando los mineros están dentro de las minas. Ustedes saben que los mineros siempre están en un peligro, en un riesgo de ser sepultados en una mina por el trabajo que tienen. Y resulta que a través de todos estos años los científicos han llegado a una conclusión, y es que debieron haber hecho algo para que las condiciones en las minas sean más favorables y poder alertar a los mineros de que puedan salir de las minas para que no mueran. Las minas de carbón tienen dos gases que son perjudiciales para el ser humano. En primer lugar es el monóxido de carbono, que puede asfixiar a las personas dentro de una mina. Cuando los niveles de monóxido de carbono se incrementan, pues los mineros pueden caer muertos en cuestiones de minutos. Pero hay otro gas que también puede afectar a los mineros, y es el metano, que cuando llega a unas condiciones puede explotar y puede hacer que la mina se derrumbe, y pues obviamente quedan sepultados, y pues muchas vidas se han perdido por causa de esos dos gases. Bueno, los científicos encontraron que hay una solución, y no es muy sorprendente la solución, no es con mucha alta tecnología. Los científicos descubrieron que los canarios, esos pajaritos que cantan de manera increíble, ellos son susceptibles a los cambios de ambiente en las minas. Cuando ellos sienten, porque ellos lo sienten, el cambio, el aumento del monóxido de carbono, o cuando perciben el metano, ellos son capaces de percibir eso. Entonces decidieron colocar canarios en las minas para que los mineros estuvieran atentos a cuando ellos estuvieran allí. Resulta que los canarios empiezan a cantar y a cantar y a cantar como suelen hacerlo, pero cuando el monóxido de carbono aumenta, o cuando el metano empieza a estar presente, ellos dejan de cantar y caen en la jaula, y se escucha pues un silencio profundo. Entonces imagínese uno trabajando en una mina y escuchando el canto de los canarios, debe ser muy agradable. Y los mineros se acostumbran a escuchar a los canarios, pero cuando escuchan el silencio ellos entienden que es el momento de huir. Es el momento de huir, porque saben que en cuestiones de minutos o pueden morir asfixiados o puede haber una explosión. Mis hermanos, cuando el gozo de Dios en nuestros corazones se acaba, cuando dejamos de cantar, es el momento en que nosotros debemos correr a los brazos de Cristo. Cuando dejamos de cantar, cuando dejamos de alabar, cuando dejamos de sentir ese gozo que nos lleva a pronunciar alabanzas a nuestro Dios, es el momento de huir a los brazos de Cristo, porque solamente Él puede satisfacer nuestra alma. Mis hermanos, Cristo es el que va a rescatarnos de este horrible pecado de la murmuración. Cristo es el que va a rescatarnos de este pecado de no sentir gozo y contentamiento con nuestro Dios, de dudar de su misericordia, de dudar de su amor, de dudar de su gracia.
Así como los canarios dejaron de cantar cuando venía el peligro, así nosotros, cuando perdemos el gozo y dejamos de cantar, sabemos que es el momento de ir a Cristo y rogar que nos llene de su misericordia y que nos recuerde que Él es nuestro Salvador y nuestro sustentador. Hermano, busca la contentación en Cristo, busca la satisfacción en Él. No hay otro lugar, no hay otra persona, no hay un sustituto para el pan del cielo. No puedes reemplazar a Cristo con dinero, no puedes reemplazar a Cristo con fama, no puedes reemplazar a Cristo con sexo, no puedes reemplazar a Cristo con drogas. Nada, absolutamente nada puede satisfacer tu alma hambrienta por gozo celestial, sino Cristo y solamente Él. Mi hermano, mi hermana, busca a Cristo, porque solamente en Él puede ser satisfecho tu corazón. Mañana todo volverá a la normalidad. Cada uno de nosotros volverá a sus trabajos. Cada uno de nosotros irá a mercar, cada uno de nosotros tendrá la misma situación en la que ha estado hasta este momento. Mañana tu hijo seguirá siendo un incrédulo, tu esposo seguirá siendo un incrédulo, tu esposa seguirá siendo una incrédula, por la cual has orado al Señor y eso ha traído tristeza a tu corazón. Mañana el trabajo que tanto has anhelado no lo tendrás y eso ha traído tristeza a tu corazón. Seguirá todo igual. Mañana no te ascenderán de trabajo. En tu puesto de trabajo no te ascenderán. Mañana tu situación económica seguirá igual. Mañana la esposa o el esposo que tanto quieres no lo tendrás. Yo no te puedo asegurar que Dios te va a dar lo que tú deseas que Dios te dé, pero te puedo asegurar que Dios en esta mañana quiere decirte que eso no puede robarte el gozo, porque tienes en Cristo la satisfacción de tu alma. Mi hermano, mi hermana, cuando escuches mañana la voz de la murmuración en tu corazón, cuando mañana toda la situación que tú estás viviendo sea igual, cuando mañana tú veas que toda tu situación permanece y el gozo lo has perdido, mañana cuando nada cambie y este sermón ya lo hayas olvidado, mañana recuerda que solo en Cristo puedes encontrar la satisfacción de tu alma. Solo en Cristo, mi hermano. Aparta la mirada de tus circunstancias, hermano. Mira a Cristo en esta mañana. Míralo a Él, porque solamente Él puede satisfacer tu alma. Solamente Él puede darte el gozo que tú has perdido. Solamente Él puede llenarte de satisfacción. Solamente en Él y nada más que en Él, hermano. La economía no va a mejorar, pero Cristo puede cambiar tu vida. Cristo puede transformar tu alma. Tienes que mirar a Cristo, porque tu alma no puede ser satisfecha en otro lugar, porque no hay otra provisión de Dios para que tu alma sea alegre y contenta en Cristo. No hay otra provisión. Dios no ha enviado dinero del cielo. Dios no ha enviado esposos del cielo. Dios no ha enviado nada para llenar tu alma de aquello que tú deseas, pero sí ha enviado a Cristo para satisfacerte hasta lo más íntimo de tu corazón. Hermano, abre tu Biblia. Lee los evangelios, conoce a tu Salvador, mira lo misericordioso que Él es, mira cómo se encarnó para volverse un hombre, ir a morir en una cruz por amor a ti, para que no pierdas el gozo, para que seas llenado de su presencia, para que seas salvado y seas constituido un hijo de Dios, para que tu alma sea satisfecha completamente. Él no solo te salvó, Él quiere llenar tu alma en esta mañana. Él no solamente quiere que tú experimentes el gozo, Él quiere que lo experimentes todos los días de tu vida. Él quiere que cantes cada día. Él quiere que tu corazón sea lleno de alabanzas a Él. Que cantes: hoy Jesús, tengo la redención, tengo la satisfacción, tengo el gozo en Jesús, porque Él me ha salvado, Él me ha llenado de gozo. Él es mi Salvador, Él es mi gozo, Él es mi sustentador. Hermano, abre tu Biblia, lee los evangelios, lee las epístolas, y cuando estés leyendo la palabra de Dios y cuando no entiendas algo, entonces levanta tus brazos, levanta tus ojos también al cielo y dile: Señor, muéstrame a Cristo en este texto, muéstrame a Cristo en las predicaciones de los domingos en mi iglesia. Dame a Cristo, Señor, dame a Cristo, porque mi alma perece si tú no se lo das. Señor, dame a Cristo o muero. Señor, yo no puedo salir de la casa mañana si tú no me satisfaces en Cristo, Señor. Si su cruz no viene a morar en mi corazón, Señor, yo voy a morir, Señor.
Dame a Cristo, Señor, porque muero. Yo no deseo saber otra cosa. Yo no deseo conocer otra cosa. Dame a Cristo. Dame su cruz. Dame su redención. Dame su salvación. Hazme uno con Él. Que me pierda en su presencia, Señor. Mis hermanos, los corazones de los creyentes tienen forma de cruz y no pueden ser llenos de otra manera. Los corazones de los creyentes solo pueden ser satisfechos cuando encuentren al Salvador. Hermanos, cuando encuentren a Cristo en las Escrituras, cuando vean a Cristo en la salvación que les ha dado, entonces alaben a Dios, canten a Dios, porque Él les ha provisto el pan del cielo. Jesucristo es el pan verdadero que descendió del cielo para dar vida al mundo. Hermano, Él te rescató de una vida miserable. Él te rescató no para dejarte morir, no para dejarte perecer de hambre espiritual, sino para llenar tu vida todos los días de la preciosa presencia de Cristo por medio de su Espíritu. Hermanos, la situación pueda que no cambie, pero Cristo sí cambia la forma en que vemos la situación. Pueda que no encuentres, pueda que Dios no salve a esa persona por la cual has estado orando durante muchos años. Pero algo sí te puedo decir. Él puede traer gozo a tu corazón. Él puede traer gozo a tu alma en esta mañana. Si tú le dices, Señor, dame ese pan, porque muero. Así como esos hombres le decían, danos siempre este pan, nosotros debemos levantar nuestros ojos y decirle, Señor, danos siempre a Cristo. Dirígenos a Él, Señor, en las mañanas cuando nos levantemos, que recordemos sus misericordias. En las noches cuando nos acostemos, que digamos, Señor, gracias, porque hoy puedo dormir y sé que mañana me levantaré, porque mi Redentor vive dentro de mí y ha muerto y ha resucitado para mi redención y para mi satisfacción, Señor. Gracias por Cristo, Señor. Gracias porque en esta mañana no estamos buscando nada más que satisfaga nuestro corazón, sino solamente Él. Sin embargo, hermanos, tengo que decirles que hay personas que me están viendo y que me están escuchando que no han conocido el pan del cielo. ¿Qué es el ateísmo? El ateísmo es un estado superlativo de insatisfacción con Dios. O sea, el siguiente paso de la murmuración y de la insatisfacción de Dios es el ateísmo. Recuerdo mi conversación una vez con una persona y él se manifestaba, él decía que era ateo. Y yo le decía, bueno, ¿por qué eres ateo? Y siempre era la respuesta que no, es que empecé a pensar por mí mismo, ya las demás personas no piensan por mí, ahora yo pienso por mí. Yo le empecé a indagar y empecé a hablarle con él, hasta que llegó un punto donde él reconoció que él estaba insatisfecho con Dios. Él no recibió la respuesta a una oración que él hizo. Había un familiar en su familia que estaba pronto a morir. Era una persona ya de avanzada edad y esa persona iba a morir en los próximos días, en los próximos meses, porque no le habían dado expectativa de vida. Y él levantó una oración a Dios y le dijo, Señor, sálvala, sánala. Y Dios no respondió a esa oración. Y eso llenó de insatisfacción su corazón a tal punto que él dijo, Dios no puede existir, porque si Él no pudo sanar a mi familiar, entonces Él no puede existir. Y entonces él hizo la relación entre oración no contestada, Dios no existe. Eso es el ateísmo. Y sé que hay personas que me pueden estar escuchando que hay en este momento, de pronto no eres un ateo, pero estás a punto de aceptar el ateísmo porque Dios no respondió a una oración. Mira, la respuesta para ti es la misma. Ve a Cristo. Busca tu satisfacción solo en Él. Busca tu gozo solo en Él. Solo Él puede llenar tu alma. Él no te va a dar lo que tú quieres. Por eso dije antes que Dios no había dado el pan a Israel para volverlos alcahuetas. No, sino con un propósito mayor. Revelar que la insatisfacción con Dios es un pecado terrible que nos puede llevar a perecer de hambre espiritual. El ateísmo es hambre espiritual, no satisfecha. El ateísmo es no probar el pan del cielo. El ateísmo es satisfacerse con platos y manjares de este mundo que están llenos de gusanos y reemplazar a Cristo, el verdadero manjar del cielo, por comida que perece y comida que no sirve para nada. El pecador es como un hombre en una prisión que tiene 2 platos de comida. A su izquierda tiene un plato lleno de gusanos,
lleno de podredumbre, ratas están comiendo ahí y él desea estirar su mano y probar esa comida. Y a su derecha tiene un manjar delicioso, recién preparado, rico, que cualquier persona se sentiría atraído a ese manjar y decide rechazar ese manjar y comer gusanos y comer podredumbre. Ese es el ateo, ese es el incrédulo que no ha conocido a Cristo. Rechaza a un Dios misericordioso, rechaza a un Dios que provee para las necesidades humanas, rechaza a un Dios que satisface el alma. Algunos de los que me están escuchando son creyentes externos, pero están insatisfechos con Dios. Y faltan pocos días para que abraces el ateísmo, para que te vayas al mundo y para que nunca más quieras saber ni de la iglesia ni de Dios. Pero hoy Dios está alertando de que busques el pan del cielo, porque Él ya lo proveyó en Cristo. Hace 2000 años en esa cruz, Dios alimentó al mundo entero, judíos y gentiles, con el único pan que podía satisfacer sus almas. Busca a Cristo, porque Él es el único que puede llenar tu corazón insatisfecho con Dios. Y es paradójico, estamos insatisfechos con Dios y solo en Él podemos encontrar la satisfacción. El resultado y la respuesta no es huir de Dios cuando estamos insatisfechos, sino huir a Dios. Esa es la solución. Mis hermanos, en el versículo 35 hay una promesa hermosa para cada uno de nosotros. Éxodo 16, versículo 35. Y la promesa es que Dios va a proveer a Cristo todos los días de nuestra vida hasta que lleguemos a la Jerusalén celestial. Versículo 35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Hermanos, a Israel nunca les faltó el maná. Desde ese día y en adelante pudieron estar seguros de que Dios iba a proveer para su necesidad. Y cada día este maná era un recordatorio constante de la necesidad de un Salvador. Era un recordatorio constante de que necesitaban ser satisfechos en Cristo y solo en Él. Nosotros, hermanos, tenemos provisión de Cristo todos los días. Todos los días sus misericordias pueden ser recordadas en nuestros corazones. Todos los días podemos recordar que Él nos redimió y eso nos va a alimentar para seguir adelante. Su sacrificio, su muerte, su resurrección, cuando la recordamos, el gozo vuelve a nuestro corazón. ¿Quién de nosotros no ha recordado de dónde lo sacó el Señor y lágrimas han corrido de sus ojos? ¿Quién de nosotros no ha recordado todas las bendiciones de gracia que Dios nos ha dado y el gozo ha vuelto a nuestra vida? Dios desea, hermanos, que nos gocemos solo en Cristo, que seamos satisfechos solo en Él. Al igual que Israel, nosotros nos dirigimos a la ciudad celestial. Nos dirigimos, hermanos, al reposo de Dios. Y todos los días Dios va a proveer a Cristo para sustentarnos en este valle de sombra de muerte. Dios lo hará por nosotros, Dios lo hará en nosotros, pero debemos ir a Él para ser satisfechos por Él. Mis hermanos, la respuesta de Dios a nuestras murmuraciones es darnos el pan del cielo. No murmuremos ni pequemos contra Dios, porque nuestra satisfacción está en Cristo. Descansemos y reposemos en Él. Amén. Vamos a orar.